Estamos reunidos, como todos los miércoles, para seguir desarrollando nuestras clases teóricas y esta segunda clase tiene por título, como ya ustedes pueden apreciar en el sílabo, el certificado de defunción, documento sumamente importante que pone legalmente y oficialmente fin a la vida de una persona y tiene que ser suscrito eh, por el médico que constata la defunción, ¿no? Y vamos a justamente desarrollar los conceptos y los temas referentes a este documento. Es un tema que también está contemplado para desarrollarlo como tema de seminario. Y hemos dicho que los temas de seminario son temas complementarios a las clases teóricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el seminario no es una repetición de la clase. Ustedes no van a hacer una clase teórica certificada de función. Van a traer conceptos nuevos, complementarios a lo que vamos a desarrollar en esta clase. ¿No? Por ejemplo, van a desarrollar un tema muy importante que es el sistema, el, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, conocido como SINADEF. Es una plataforma justamente informática digital desarrollada por el MINSA, o sea, el Ministerio de Salud, y RENIEC, donde todos los médicos que suscriben o registran certificado de defunción, lo hacen en forma directa en línea. Entonces, para lo cual ya se ha ido desarrollando por varios años el fortalecimiento de esta plataforma. Siempre, de hecho, presenta algunos problemas, ¿no? Y se requieren elementos mínimos para el médico que va a suscribir el certificado de función pueda contar con ellos. De hecho, en forma mínima, una tablet o una PC o una laptop. Debe haber definitivamente internet en el lugar que tiene que haber conexión a internet, porque si no, no podemos entrar al sistema este informático. Y desde ahora ya les recomiendo, probablemente alguno de ustedes ya tenga, y si no lo tienen, tienen que ir ya solicitando la obtención de su DNI electrónico, ¿no? Porque es la única vía de poder ingresar al SINADEF y poder emitir el certificado de defunción. No se puede hacer con otro documento. Ese documento tiene todos nuestros datos de inscripción en el RENIEC, nuestra firma, nuestras huellas, todos los datos biométricos y también el procedimiento que se denomina firma digital, ¿no? Al momento que uno recaba el DNI electrónico en el RENIEC, le hacen colocar una, eh, una clave de 6 dígitos, así como muchas veces manejamos para tarjetas de banco, ¿no? Y otros elementos similares. Acá se tiene que registrar dígitos en número de 6 y recordar bien esa clave, porque cada vez que uno va a firmar un documento digital, en este caso el certificado de función, tiene que escribir esa clave en diversas oportunidades que lo solicite el sistema, manera de validación, ¿no? Al momento de ingresar y sobre todo cuando se va a firmar digitalmente. De tal manera que este es un elemento muy seguro que evita pues falsificaciones, situaciones delictuosas en la emisión de un certificado, ¿no? En el sentido de su autenticidad sobre todo. Entonces, ya no es necesario, una vez, para complementar la idea, una vez que se llena el certificado, se firma digitalmente y tiene que imprimirse. Por eso también necesitamos una impresora, ¿no? O sea, los elementos informáticos que he mencionado y también una impresora se imprime. O de hecho, si no se tiene una impresora en el lugar donde está, pues uno puede en la PC o en la laptop grabar, o, digamos, descargarlo a un USB y podemos, si no tenemos, la impresora está en otro lado, pues digamos en el USB podemos transportar el dato e imprimirlo en otro lugar. Correcto, pero tiene que imprimirse y entregarse oficialmente al familiar que está recogiendo o que va a dar trámites posteriores al cadáver, ¿no?
Un cadáver, una persona fallecida, no puede moverse ni puede darse ningún tipo de procedimiento si no tiene emitido el certificado de defunción, ¿no? Entonces, y esta firma digital últimamente ha servido justamente, como les digo, para prevenir situaciones, ¿no?, irregulares y que se cometan delitos en la suscripción y emisión del certificado. Al salir a la firma digital, como ustedes saben, en el documento, ya no se firma, ¿no?, en el documento físico, en el papel, ni se pone huellas dactilares, nada, sino sale un QR, ¿no? Ese QR, si uno quiere verificar la validez de ese documento, pues lo captura con el celular y automáticamente te manda a la plataforma o del SINADES y lo valida. Es decir, este documento es válido, ha sido emitido por tal persona, tal fecha, ¿no? De tal manera que con eso estamos comprobando que no es, digamos, una falsificación, ni absolutamente se ha cometido algún tipo de delito en la emisión de ese documento. Entonces, eso es lo que es mandatorio, ¿no? Ahora ya, tarde o temprano, en algún momento, más tarde que temprano, cuando ya sean ustedes médicos, cirujanos titulados y colegiados, tienen la perfecta posibilidad de emitir certificados de defunción. Uno de los primeros momentos que van a tener esa posibilidad es haciendo el serums. ¿Mm? Entonces, por eso tienen que ir preparándose para ello. Y la única preparación es justamente recibir los conceptos básicos teóricos, afianzarlos con los datos del seminario, con la exposición del seminario y aún así organizarse en grupos y traer casos, digamos, preparados o extraer casos de textos o de otras, digamos, de otras, eh, presentaciones bibliográficas, que podamos analizar y poder organizar sobre todo las causas de muerte, que es lo más difícil de ir entrenándose para poder, digamos, reconocer las tres causas esenciales de fallecimiento que se tienen, ¿no? Que vamos a pasar un poco a explicarlas en el desarrollo del tema. Doctor, Sí, escucho. disculpe, ¿está compartiendo PPT o No, no, solo? no, todavía, estoy haciendo una Ah, ya, ok. introducción. Está Estoy bien, haciendo una gracias. introducción primero. Ok, sí, está bien. Cualquier duda que tengan, inmediatamente me interrumpen, no hay problema. Vamos a pasar justamente a compartir. Este es un PDF, porque por digamos, el peso que tenía el archivo no permitía cargarlo en el aula virtual como PPT, sino es como PDF. Pero igual, ahí están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Entonces, ahí es un modelo internacional que se va adecuando a los diferentes países miembros de la OMS, la OPS, correcto, pero que conserva digamos, la razón de ser, lo interesante en la estructura, es bastante similar en todos los países, ¿no? Y que evidentemente ha sido puesto hace algún tiempo atrás con mayor énfasis en su divulgación, en su instrucción a mayor cantidad de médicos, porque evidentemente se tenía una serie de falencias, no deficiencias en la cuestión estadística. Había mucho subregistro de fallecimientos, entonces eso no permitía establecer estadísticas cuando uno quería estudiar, pues, por ejemplo, las primeras 5 causas de muerte en una determinada región o a nivel nacional, ¿no? Para ver cómo van cambiando, porque sabemos que en el transcurso del tiempo, año a año o cada cierto número de años, van saliendo las famosas patologías o enfermedades emergentes, ¿no? Que muchas veces no son necesariamente traumáticas o comienza a ver ahora con la ola de criminalidad que tenemos, comienza a incrementarse un poco más también en algunos años este tipo de muerte, ¿no? Al interior de nuestros datos, evidentemente vemos ese comportamiento también. No, que si bien es cierto, no ha aumentado la cantidad global de fallecimientos. Nosotros en la Morgue Central de Lima realizamos un promedio de 4.000 a 4.500 necropsias anuales, que corresponde más o menos un poco más del 50% de necropsias a nivel nacional. Es comprensible porque nuestra intervención geográfica es toda la Gran Lima metropolitana. Y Lima metropolitana tiene, pues, ¿cuántos habitantes? ¿Cuántos millones de habitantes somos actualmente en Lima?
A ver, intervenciones, 10 millones más o menos. 10 millones. Que quedaste un poquito corto. Un poquito más, ya somos alrededor de 12 millones ya, ¿no? Más aún ahora con la oleada de migrantes, entonces ha aumentado en mucha mayor proporción, ¿no es cierto? Se calcula que más o menos 12 millones. Entonces, evidentemente es una gran población, ¿no? Y eso justifica, pues, evidentemente, la mayor ocurrencia de eventos violentos, ¿no? Situaciones, mayor cantidad de hechos de tránsito, ¿no? En los cuales implica no solamente heridas fatales, sino muertes, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Por eso es que nosotros en la jurisdicción geográfica de Lima estamos haciendo casi un poco más de la mitad de necrosis a nivel nacional. Entonces, aquí ustedes se imaginarán, hacemos todos los días certificados de defunción, entre 12 a 15 certificados de defunción diarios, ¿no? Y hemos ido capacitándonos también para poder ir mejorando la calidad. ¿Eh? Y esa es la razón, ¿no? Desde que se implementó la SUNEDU, después de algunos años de que ocurrió esto, comenzaron a ver que no se tenía en ninguna universidad, en ningún currículum, en la malla curricular de formación de alumnos, se tenía este tema de certificado de defunción. Particularmente mi promoción y todo lo que viene ya de la época mía, que son ya con 30 años de ejercicio profesional, nunca hemos tenido un tema, nosotros hemos sido autodidactas en muchos temas, ¿no? Y hemos ido viendo, desarrollando, bueno, ya cuando entró la era digital, tutoriales, ¿no? Guías del buen llenado de certificado de función, pero nunca lo tuvimos como una clase. Entonces se vio esa falencia y esa necesidad de que los alumnos tuvieran al menos esos conceptos mínimos, ¿no? Y se les exhortara, se les motivara a que ellos mismos vayan teniendo un autoaprendizaje. Entonces, por eso es que ya hace algunos años se ha introducido, al menos en la Universidad Ricardo Palma, se hizo la recomendación de que en medicina legal, como es un, digamos, un tema afín a la asignatura, se introdujera como clase teórica. Entonces, vamos a recorrer los principales elementos y ustedes van a mejorarlo y van a aportar mucho más elementos en el desarrollo de cada uno de los seminarios en los diferentes grupos con los diferentes docentes. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí no vamos a hablar de lleno ni prácticamente muy poco del SINADEF, ¿no? Que es el Sistema Informático Nacional de Defunciones, en el cual, como digo ya actualmente, todo médico, cuando comience a ejercer, lo hace mayormente en alguna institución, ¿no? MINSE, salud, instituciones privadas, públicas, privadas. Entonces, la institución, una vez que comienza a ejercer la profesión ahí, ya sea diversas especialidades, la institución tiene que enviar sus datos a justamente este sistema informático a través del MINSA para que se le otorgue un usuario, ¿no? Un usuario y a través de eso ya entonces ingresa con su DNI electrónico. ¿Ah? Otro de los aditamentos, aparte de las cuestiones informáticas, es tener un lector de tarjeta inteligente, un lector de DNI electrónico, ¿no? No son equipos no muy caros, ¿no? 60, 70 soles, ¿no? Para poder justamente insertar el DNI electrónico que tiene un chip y eso es leído por este tipo de lector y pone en evidencia nuestros datos y que estamos autorizados para ingresar al SINADEF, ¿no? Con nuestra clave que hemos registrado en el RENIEC al momento de recibir nuestro DNI electrónico. Producto de ello se generan todos los procesos internos. Finalmente firmamos digitalmente el certificado, ¿no? Y eso lo imprimimos y entregamos una muestra al familiar que va a recoger al cadáver, ¿no? ¿Qué pasaba con esto en épocas anteriores cuando no existía SINADEF ni nada por el estilo, ¿no? Se entregaba el papelito, el certificado en físico, y muchas veces no lo iban a registrar al RENIEC. Y anteriormente en RENIEC, inclusive, cuando no había RENIEC,
se tenía que hacer un registro en las municipalidades. La municipalidad de la jurisdicción donde ocurrió la muerte, ahí tenía que registrarse porque ahí habían los registros civiles, ¿no? Ahí se hacía todo ese descargo. Y eso era trasladado al MINSA posteriormente. Entonces había, imagínate, todo un largo recorrido. En ese recorrido a veces se quedaba el certificado, o evidentemente se perdían muchos datos. Había entonces subregistros y mucha ocasión en que no brindaba un buen aporte de registro ni de datos este tipo de... Es por eso que fue un poco ya entrando la era tecnológica y se ha desarrollado cada vez se va superando y mejorando este sistema informático, ¿no? Es bastante potente. Tiene sus problemas, por día a veces se cae o a veces no hay internet de parte de la institución. Entonces, ya aquí por ejemplo tenemos que citar a veces al familiar eh, para el día siguiente, que sí, siempre hay un poco inconveniente, pero cada vez los hay menos, ¿no? Ahora, y una vez obtenido digamos, el usuario, ese usuario también puede ser utilizado en forma privada con el médico, ¿no? No solamente en la institución. Como paciente privado, fallece, conozco el caso, me requieren que pueda constatar el fallecimiento y extender el certificado de función. Debo tener toda la información posible para poder justamente organizar las causas de muerte que vamos a analizar más adelante. Ok, entonces el objetivo de siempre tratar este tema el objetivo fundamental es el llenarlo adecuadamente, el buen llenado, el buen registro del certificado de defunción. Es capacitar a los médicos para un registro adecuado de las causas de muerte, mejorar la cobertura, ¿no? O población de la población cuya muerte es registrada. Ahí va lo que decía hace unos momentos, ¿no? Había muchos subregistros con la modalidad de atención antigua. Entonces, ahora que ya existe el SINADEF, existe el RENIEC, se ha disminuido bastante esa posibilidad, digamos, de subregistro. Mejorar la calidad de calificación, de certificación de las defunciones. Eso al comienzo tenía que hacerse bastantes talleres, capacitaciones, constantemente también nos están capacitando, refrescando el criterio, porque a pesar que llenamos diariamente y gran cantidad de certificados, también tenemos algunas preocupaciones en que a veces no son muy precisas las causas de muerte que colocamos, ¿no? Mejorar las estadísticas, ¿cuál es el objetivo? Mejorar las estadísticas de mortalidad, como decía hace unos momentos, ¿no? O sea, no tenía un buen registro, tenía subregistro de funciones. Entonces no ayudaba a tomar decisiones de, por ejemplo, sabemos que de los pocos registros que tenemos, hay un índice elevado o de repente hay un brote epidémico de tal enfermedad, entonces hay que intervenir. Pero realmente las cifras estadísticas eran de repente mucho más, ¿no? Entonces había ese margen de duda. Ahora ese margen ya se ha cortado bastante y sirve definitivamente para incidir directamente en la toma de decisiones, por ejemplo, en la formulación, evaluación, monitoreo de políticas de promoción de la salud, ¿no? Teniendo un robusto, un sólido sistema informático de defunciones, realmente vamos a tener el número bastante preciso de qué gente se muere y por qué causas. Entonces, eso nos puede dar una apertura de intervención en determinadas áreas cuando estamos viendo que de repente alguna enfermedad de efecto contagiosa se está disparando producto del análisis de las defunciones. Entonces eso abre otra posibilidad de actuar en otra línea y definir políticas, definir intervenciones, controles, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista esto de salud pública, controlar determinados parámetros a través de este registro que cada vez es más fidedigno. No olvidemos que la, que la pandemia nos dejó pues, enormes lecciones, ¿no? Y una de las lecciones fue justamente el SINADEF informó de la real cantidad de certificados de defunción que revelaban que las personas habían muerto por el COVID. ¿No? Recuerden que hubo una gran polémica entre las cifras del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno, con las cifras que manifestaba el SINADEF. Y esos son registros, pues, plenamente, este, eh, que quedan en el sistema, quedan grabados, quedan acreditados
¿no? De que realmente la causa de muerte fue, porque si se tiene duda no puede correlacionarlo con la historia clínica, ¿no? Con la epicrisis, con otros elementos que van a darle respaldo a lo que el médico ha puesto ahí. Entonces era pues unas cifras totalmente diferentes abismalmente, ¿no? Y se llegó ya al dato histórico que tenemos que hay 200.000 o más de 200.000 personas fallecidas mientras que el gobierno reconocía, creo, con un ajuste de la tercera parte, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí ya se le dio mucho más apoyo a este SINADEF y realmente ha sido mejorando en el tiempo, ¿no? Entonces, si son datos estadísticos, digamos, duros, ¿no? Reales, objetivos, puede haber un margen de error, pero, digamos, es pequeño, ¿no? Por eso es que justamente ese es el objetivo de capacitarlos a ustedes para que sepan llenar el certificado de función con causas de muerte no ficticias, bien definidas, ¿no? Y poder tener buenos datos estadísticos para las intervenciones que hemos mencionado. Se presenta muy a menudo y sobre todo en la época que no había poca preparación para esto, ¿no? Se escena 2 horas después de ocurrencia de la defunción en un hospital, ¿no? Mira, ¿cómo voy a completar el certificado de defunción? Le dice un colega a una colega, a una dama, una médica. Este paciente tenía muchos problemas de salud y nunca lo atendí. Es decir, lo sé, siempre ocurre lo mismo. Escribe, no hay problema, escribe paro cardiorrespiratorio como causa de muerte. Y se acostumbraba a eso, ¿no? Totalmente errado, equivocado, porque paro cardiorrespiratorio no es ningún diagnóstico. Todos nos vamos a morir en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Desde que recibe pues una herida por bala y hace un shock hipovolémico, se va para el corazón y los pulmones, hasta el que toma una sustancia tóxica, eh, eh, qué sé yo, o sea, el que muere por una enfermedad, una causa de muerte natural, que complica su estado de salud y fallece, ¿no? También finalmente, como última expresión de complicación, se para el corazón y se para los pulmones. Entonces, eso solamente es una expresión de morir, un tipo de muerte, paro cardiorrespiratorio, pero no es un diagnóstico de causa de muerte. Entonces, por eso es que ya hace mucho tiempo ha quedado abolido esa costumbre que ya todo lo que no tenemos claro, ponle paro cardiorrespiratorio y listo, con eso arreglamos todo. Habiendo problemas cuando se quería procesar ese certificado de función, porque ¿cómo lo ponemos? O sea, ¿qué es lo que ha motivado el paro cardiorrespiratorio? Tenemos que poner como sustento. No había un sustento. Entonces era un certificado menos que no se podía procesar. Entonces ya quedaba en debilidad la cifra de certificados de función debidamente acreditados y procesados, ¿no? Entonces eso ha cambiado enormemente después de varios años y ahora sí se está ya tratando de llenar mucho mejor los certificados de función. Como mencioné al comienzo, es un documento médico legal, ¿no? Muy importante, es totalmente delicado, el único que lo suscribe es el médico y es el registro oficial de que una persona ya no tiene vida, se murió. ¿Correcto? Entonces, si eso no es cierto, si se entra a tallar a falsificar el documento o poner diagnósticos que no corresponden, va a ocurrir como noticias hace unos años, como unos años que se mató, entre comillas, ¿no? A delincuentes famosos o a personas que tenían interés en desaparecer oficialmente, o sea, morir oficialmente, contaban con certificado de función, entonces se les daba de baja, morían en el documento, en el RENIEC, pero ellos sacaban otra identidad. Entonces, miren el accionar delincuencial de no solamente una persona, sino de un conjunto de personas, un procedimiento ya mafioso. Entonces, es el tipo de situación, ¿no? Es que evidentemente esto se presta para muchas cosas, ¿no? Pero se trata de poner una serie de candados, desarrollar un sistema, digamos, que minimice este tipo de situaciones. Y como toda emisión de documento médico legal, siempre está regido, parametrado por directivas, por guías, las que se muestran justamente ¿no?
en el PDF que estamos mostrando, ¿no? El procedimiento para la certificación de defunciones, no es que se oficialice el sistema y el documento del certificado de defunción, emite el médico. Entonces, nos vamos organizando, vamos dando pautas de que se debe llenarse así, de respetarse las normas, las reglas, para hacerlo mucho mejor, ¿no? La utilidad que tiene el certificado de defunción, ya hemos mencionado hace unos momentos algunas, pero acá hay un resumen, ¿no? En el área legal, muy importante porque sirve para registrar la defunción oficialmente en el RENIEC. Eso hace de que pueda, si es que hay familia, iniciarse el trámite de sucesión intestada, que le llaman, ¿no? Para poder repartirse si tiene algún bien, o digamos dinero, ¿no? Puede ser debidamente repartido y hacérsele llegar a los herederos oficialmente reconocidos. De igual manera, sirve mucho desde el punto de vista del sobreviviente o superviviente, ¿no? Por ejemplo, la esposa se murió, el esposo tiene que pasar o hacer el cambio de su DNI a estado civil de viudo. Y eso le va a favorecer para una serie de trámites, ¿no? En el cual le piden documentos de uno, documentos del otro. Entonces hay que tener un registro cambiando el estado civil y realizar una serie de gestiones para llevar todo eso en una debida manera, ¿no? Desde el punto de vista legal es muy importante el certificado médico de defunción. Desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista epidemiológico y estadístico, sumamente importante. Permite que el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Active la respuesta ante una situación que decíamos en unos momentos. De repente encontramos una región que está en el análisis estadístico, estos certificados de función, se está despuntando pues una situación infecto-contagiosa, por decir. Entonces inmediatamente uno dirige la mirada ahí, evalúa los pormenores y se toman decisiones. También sirve para describir la situación de salud, ¿no? De un país o de una región y poder hacer comparaciones. Orienta la identificación de grupos de riesgo y poder establecer políticas, programas o proyectos para evitar muertes por la misma causa. ¿Ok? Entonces, la, el- la importancia estadística epidemiológica es sumamente importante y muy útil y productiva para la misma población. Y para las autoridades es para que una vez analizados estos documentos sirva para decidir, tomar decisiones, lanzar proyectos, ¿no? Iniciativas que puedan mejorar en general la salud de las personas. Orienta mucho en la identificación de grupos de riesgo, ¿no? Y poder establecer políticas, programas o proyectos para evitar muertes por la misma causa. Ayuda a planificar, monitorear y evaluar intervenciones en salud pública, lo que hemos dicho hace unos instantes. Desde el punto de vista administrativo y clínico, ayuda mucho a los centros de salud, hospitales, institutos, ¿no? A vigilar, ¿no? La calidad de atención a nivel de estos centros de salud, ¿no? Permite ir chequeando. O sea, de repente hay una situación que está disparando en cuanto a enfermedades, como el ejemplo hemos tenido, enfermedades infecto-contagiosas, o enfermedades, por ejemplo, que se lleva ahora último, enfermedades conocidas como enfermedades emergentes, ¿no? Diabetes, una gran cantidad de registros de diabéticos. Algo está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué motivos? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué región? Entonces hacemos un estudio que nos va a afinar ese detalle y ya podremos intervenir para mejorar la situación de salud pública. Pero si no tenemos bien, tampoco bien formulada el certificado de función, no, las causas de muerte no están bien determinadas, eso nos va a llevar probablemente a errores, ¿no? Cometer errores. Y desde el punto de vista administrativo y clínico, pues también ver la vigilancia de la atención, de la calidad de atención en los pacientes. Sabemos que hay posibilidad de, digamos, zonas altamente contaminadas que no se trabajan adecuadamente y que eso puede motivar la aparición de procesos infecciosos.
Por ejemplo, en las zonas quirúrgicas, de repente sale pues que tienen un número inusitado de fallecimientos por sepsis y eso viene de la complicación de la misma operación que se han hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo? Se dice, ¿no? Si anteriormente no había esto. Entonces hay que analizar bien, proponer bien la situación y sacar conclusiones. Entonces, si se corrobora eso, era pues no, algo está pasando, ¿qué ocurre? ¿No? Las salas de operaciones no son bien desinfectadas, los insumos que se están utilizando no son suficientemente apropiados para matar todos los agentes patógenos en proporción conocida y adecuada. Todas esas cosas tienen que irse revisando, ¿no? Y mejorarán la vigilancia de la calidad en atención de los centros de salud, ¿no? También es importante desarrollar una serie de propuestas de investigación, ¿no? Propuestas de estudios y la revisión y actualización de las guías de práctica clínicas, ¿no? Entonces, ahí es definitivamente bastante trabajo y la importancia es a partir del certificado de función. Realmente eso implica tener un despliegue de muchas actividades que van finalmente a mejorar los estándares de la salud pública a través de este tipo de propuestas, ¿no? Lineamientos generales para que los médicos completen el certificado de función. Constatar la defunción y completar personalmente la certificación. Es importante, ¿no? Parece ser no de importancia, pero el médico tiene que ir donde está el cadáver, corroborar, comprobar realmente con todo lo que conocemos, ¿no? La ausencia de signos vitales y poder corroborar si está evidentemente sin vida. Si esa ausencia de signos vitales es irreversible, entonces significa que ya definitivamente ha dejado de existir la persona. Hay que suscribir la fecha, la hora, incorporar debidamente en las secciones correspondientes este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apersonarse, porque muchas veces hay casos en que se han denunciado y que algunos de ellos se han comprobado como delito, como que vienen a hacer un documento de favor, digamos, ¿no? Bueno, o sea, falleció un familiar, pido a mi amigo médico que le haga certificado de función, no está el muertito o el cadáver ahí delante del médico, sino simplemente por la confianza que le caracteriza con el amigo, aprovechan de eso y bueno, el médico certifica la defunción. Pasado el tiempo, uno da cuenta de que definitivamente no ha sido así la situación, ¿no? Que ha sido probablemente otra causa. Entonces ahí vienen los problemas. La responsabilidad es personalísima, ¿no? El que ha suscrito digitalmente o físicamente un documento, esa persona es la responsable, ¿no? Entonces, tiene que definitivamente este, mejorar ah, la ejecución de la extensión del certificado de función, analizando una serie de datos y parámetros que son estrictamente obligatorios. Si yo no conozco detalladamente el caso, exijo de que la familia o si es un centro de salud me proporcione toda la historia clínica que tiene sobre el paciente. ¿Ok? Entonces, en base a eso, en base a otro tipo de las guías o protocolos de intervenciones clínicas o clínico-quirúrgicas, entonces eso es lo que va a darle, digamos, respaldo a que el documento salga con los diagnósticos que debe salir. ¿Correcto? Entonces debemos tener toda la información posible. Evitar absolutamente estos pedidos de certificados así de favor o certificados, no, tú firma nomás, hazlo así de esta manera y listo, ¿no? Ha habido casos en que no han terminado nada bien. ¿Y quién es el responsable? Usualmente el que firma ese documento, ¿no? Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado.
Evidentemente ahora con la extensión ya en la parte informática se reducen enormemente estas fallas, o sea, pero siempre se recomienda no hacer alteraciones, no escribir. También, bueno, más adelante creo que dice esto, a verificar la exactitud de los datos de identificación con la familia, con el fallecido, tener también sus documentos de DNI o documentos de identidad originales de preferencia. No, no equivocarse con la fecha y hora de fallecimiento. Llegar a una buena identificación de esos dos datos. Porque eso implica que si después hay que hacer un cambio, hay que anular el certificado, se vuelve más engorroso y fastidioso para el mismo médico. ¿Mm? Hay que apuntar los diagnósticos de causa de muerte claros, evidentes. Si uno puede tener la clasificación internacional, pues bueno, puede también colocarlo, aunque eso más que nada es válido para personal que se desarrolla en los servicios de MINSA o de salud. Evitar poner siglas o poner abreviaturas, porque pueden confundir. No solamente médicos o personal de la salud va a tener acceso a estos documentos. Pueden ser abogados, pueden ser profesionales de otro tipo que tienen que procesar estos documentos y si han colocado algún tipo de, digamos, abreviaturas, siglas que no corresponden, entonces van a llevar al error, ¿no? Porque hay muchas veces siglas que son parecidas en cuanto a lo que quieren expresar. Por ejemplo, IRA. IRA puede ser infección respiratoria aguda o puede ser infección renal aguda también, ¿no? O insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cómo tratamos de diferenciarlo, de adivinar en ese momento que solamente estoy analizando el documento nada más? No lo tengo al médico que extendió, no tengo otro que me pueda orientar, ni mucho menos. Entonces, eso también vamos a tratar de ir mejorándolo para que no haya mayor, digamos, espacio de tendencia a tener una equivocación. Entonces, la recomendación es evitar abreviaturas o siglas. Ahora ya con las máquinas, pues la PC y el laptop ya no hay problema de correr en el riesgo de la letra de médico, ¿no? O sea, uno ya escribe de forma completamente legible. Antes era un albur, ¿no? O sea, ¿qué cosa habrá puesto el doctor ahí? A veces ni el mismo doctor se entendía. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Definitivamente todos estos, digamos, mecanismos. Determinar la secuencia lógica de las causas de muerte, ¿no? Esto estamos mostrando fotitos de cuando se utilizaba el papel, digamos, en físico, ¿no? Había este tipo de documento en utilización o en uso. Ahora ya es, como les digo, a nivel de CINADEF, uno entra el usuario, va describiendo, son varios campos, varias pantallas, va llenando, pasa al siguiente hasta que finalmente ya se integra todo, firma digitalmente, imprime el documento, puedes guardarlo también en tu archivo personal o de la institución, ¿no? Para que quede eso registrado que se ha emitido en ese lugar. Y la secuencia lógica hay que ensayarla, hay que revisar casos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquito. Hay definiciones que hay que tener en cuenta. De función, bueno, es desaparición permanente de la vida de una persona en cualquier momento después de que ocurra el nacimiento. La causa de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, ¿eh? Y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. Y la causa básica de defunción es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos, o como le llamamos, fisiopatológicos, ¿no? Que terminan finalmente con la muerte de la persona. El formato del SINADEF y el que era de documento de papel, sí tiene esas secciones, ¿no? En las cuales se va a colocar en cada línea
una causa de muerte, ¿no? El kit del asunto después de practicar todo lo que uno pueda es detectar justamente y ordenar adecuadamente las causas de muerte. Ujú. Y llenarlas en forma ascendente, desde la línea más baja hasta la primera línea, donde se va a consignar la causa de muerte terminal o final. Para eso vamos a adelantar un poquito. Este es el formato antiguo. Vamos a ver si encontramos un formato actual del SINADEF. Al final vamos a hacer eso. Hay una segunda parte que se llenaba por esta parte de aquí, ahora, esta parte final, que es donde se ponen, donde se colocan enfermedades que han contribuido, ¿no?, a las condiciones importantes que han contribuido a la defunción. No intervienen en forma directa, pero sí pueden contribuir, ¿no? Por ejemplo, a ver, un, un segundito, por favor, un minuto y estoy nuevamente con ustedes, ¿no? Ok, bien. Es una segunda parte, como le digo, donde se registran enfermedades que pueden haber contribuido, si uno tiene conocimiento de ello. Si no, se queda en blanco nada más. Lo importante es registrar debidamente las causas directamente de muerte relacionadas al fallecimiento de la persona. ¿Ok? Entonces, aquí vamos, con esto es importante. Miren, aquí existen tres causas de muerte que deben registrarse, desde la línea más baja, que sería la C. Hay una D también, que puede ser una cuarta causa. Es bastante inusual de que haya casos con cuatro causas de muerte. Arrancamos básicamente con tres, que es lo ideal, ¿no? Y la primera se denomina causa básica, que como ya se mencionó, es el punto de inicio para toda la cadena de eventos fisiopatológicos que derivan en el fallecimiento de la persona. Esta causa básica origina la siguiente causa, que es la causa intermedia, que nosotros le llamamos. Pero también algunos le llaman subyacente o interviniente. Nosotros nos quedamos con causa intermedia. O sea, esta motiva una segunda causa que es la intermedia. Y esta causa intermedia motiva finalmente la terminal o la causa final de la muerte, ¿no? Con algunos ejemplos vamos a aclarar esto en forma bastante didáctica. Entonces, esa es la intención, de que se pueda determinar o diagnosticar las causas de muerte en ese sentido. La pregunta más importante que uno debe hacerse es, ¿la causa de defunción que estoy escribiendo podría ser resultado de alguna otra condición? Si eso tiene respuesta, entonces pasamos a la siguiente, que esta sería una de las primeras causas. La siguiente, si es así, buscar la causa de defunción originaria y que es la causa básica de la defunción.
Si vemos en el anterior, la recomendación es buscar la causa que inicia todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo relativamente fácil para comprenderlo. Y casos que vemos acá usualmente en Morgue Central de Lima. Una persona que llega con una herida penetrante, o sea que ha entrado y ha salido del cuerpo, en hemitórax derecho, en la cara anterior. Cuando se hace la necropsia, bueno, en la parte externa se ve el orificio de entrada y en la parte posterior el orificio de salida. Cuando entramos en el examen interno en la región torácica, encontramos 3 litros de sangre, o sea, un tórax de buena cantidad, ¿no? De sangre, y encontramos en los hallazgos una perforación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Es lo único que tiene, lo demás está dentro de, sin mayores alteraciones significativas, suponemos. Entonces, ese casi lo tenemos. ¿Cuál sería la causa de muerte básica? A ver, díganme ustedes. ¿Qué fue lo que inició la cadena de eventos que llevaron a la muerte de esta persona? Herida perforante en el hemitórax derecho, perforación del lóbulo inferior del pulmón derecho, en motoras de 3.000 mililitros. La herida perforante en el tórax derecho. Correcto, ¿no? Herida perforante. Lo primero que sucedió, ¿no es cierto? No sucede primero la hemorragia, ni sucede tampoco la perforación del pulmón. Tenemos que ir avanzando en consecuencia, en cadena, ¿no? Entonces, causa básica, herida perforante en emitora derecho por proyectil de arma de fuego. Siempre es bueno darle nombre y apellidos. ¿Cuál sería la causa intermedia? Esa herida perforante en emitora derecho, ¿qué origina? Ujú. A ver, opiniones, ideas. Como forma, como deducción lógica. Ya, le dispararon, entró y salió. Esa es la parte inicial, esa es la causa de muerte básica. Herida perforante en mi tórax derecho por proyectil de arma de fuego. Causa intermedia. Es informado que al examen de la necropsia hemos visto perforación del lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ingresa a cavidad y produce la perforación. Y producto de esa perforación, ¿qué es lo que ocurre? Una A ver, hemorragia, un choque hipovolémico. claro, es una hemorragia, ¿no es cierto? O sea, el hemotórax que estamos mencionando. Y ese hemotórax, ¿a qué lleva? Como causa final o directa, es un hemotórax masivo, ¿no es cierto? Este, tiene que considerarse lo que ha mencionado la doctora, el shock hipovolémico. ¿Con qué porcentaje de pérdida sanguínea se considera un shock hipovolémico? Una persona adulta tiene 6 litros de sangre más o menos, ¿correcto? Promedio, más o menos. ¿Qué porcentaje sobre esos 6.000 centímetros cúbicos yo ya debería considerar como la presencia de un shock hipovolémico? Más de 1,5 litros. No, pero porcentaje, pues. 20%. 20%. Claro, ¿no es cierto? 20 a 30%, ¿no es cierto? Y 20 a 30% es 1.200 o 1.800. Y yo les he dado el dato que hemos encontrado, ¿cuánto?
¿Cuál es el dato que les he proporcionado? ¿Cuánto de sangre se encontró en el tórax? Nada, pues no prestan atención, ¿ven? Están hipoglicémicos. 3000 centímetros cúbicos, les dije. ¿No es cierto? 3 litros de sangre. Entonces, sobrado hace rato está en shock hipovolémico. Entonces, esa sería el siguiente punto a evaluar, ¿no es cierto? Comencemos de abajo. Entonces, herida perforante en emitora derecho por proyectil de fuego. Causa básica. Causa intermedia. A ver, digan ustedes. En el motor esto. La Neumotórax. No, perforación no. del lóbulo inferior del Así pulmón es, derecho. claro, pues. Hay que seguir la cadena o la consecuencia lógica. Entra la bala, perfora, piel, tejido celular subcutáneo, ingresa por algún espacio intercostal o rompe una costilla e ingresa a la cavidad. ¿Qué se produce ingresando? La perforación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y eso es lo que va a motivar la salida pues, a borbotones de sangre. Y ya tenemos el dato que son 3 litros de sangre. Entonces, causa intermedia, perforación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y eso que lleva a 3 litros de sangre, ¿y eso cómo se llama? Shock hipovolémico, que sería la causa final o directa o inmediata. ¿Ven cómo en forma lógica hemos ido explicando? No hay otra cosa antes de la herida por bala, ¿no es cierto? No hay otra. Por lo tanto, esa es la... Cuando uno sabe definir el punto inicial, ese punto inicial es tu causa básica. Antes de eso no hay otra cosa que justifique la muerte, ¿no? Que dé, digamos, inicio a la cadena de eventos fisiopatológicos, ¿no? No hay otra cosa. Esa herida es la que se produce en primer lugar. La herida ha producido perforación del pulmón, sale cualquier cantidad de sangre, ya en la medida que les he mencionado, y eso constituye un shock hipovolémico. Miren que yo no digo paro cardiorrespiratorio, ¿no? Eso no se pone porque ya jamás deben poner, en ningún certificado de función van a poner ustedes paro cardiorrespiratorio, porque eso no existe, no es un diagnóstico. Nosotros es un diagnóstico, ¿no es cierto? La herida la estoy viendo ahí, tengo que definir su orificio de entrada, su orificio de salida, su trayectoria, ¿no? Luego la causa de muerte intermedia. La perforación, estoy viendo la perforación, eso tengo que enviarlo inclusive a patólogo para que me informe, me diga si hay, ¿cómo se llama? Una herida de forma circular, de aspecto necrótico en los bordes, porque de hecho pasó la bala por ahí, pero sí es comprobable eso, ¿no? Y toda cantidad de matices alrededor de la perforación, entonces quiere decir que ha habido evacuación de sangre como producto del trauma producido ahí. Y el shock hipovolémico, ¿cómo lo vemos macroscópicamente? Macroscópicamente veo que hay cantidad de sangre, 3 litros aproximadamente, medido ahí con los elementos que tenemos en sala. Pero como la otra manera de verlo macroscópicamente, ¿cómo es? Veo la palidez intensa de los demás órganos, ¿no? Como si, oye, estás como, cuando te dicen, y cuando te pones pálido, ¿qué te dicen? Estás como un papel, ¿no es cierto? Igual sucede, pues, si hay cantidad de sangre que sale de la cavidad, entonces todo órgano tiene en una otra medida un determinado volumen de sangre, y ese volumen de sangre hace que el órgano se vea de coloración. ¿Qué color es la sangre? ¿Qué color es la sangre? Nada, debo cambiar de hora de la teoría, ¿no? Están color rojo vinoso, ¿no es cierto? El hígado es color rojo vinoso, los pulmones también, los riñones también, ¿no es cierto? El cerebro también tiene porque es altamente irrigado, corazón también. Pero si ha perdido 3 litros esa persona, ¿cómo se van a apreciar esos órganos? Totalmente pálidos, sin sangre. Uno corta
El pulmón parece una esponja que no sale absolutamente nada de sangre, seco. Eso se llama exangüe, o sea, no tiene sangre. Es un órgano exangüe completamente pálido. Esos son parámetros macroscópicos que me dicen si tengo el cerebro, los riñones, los pulmones, el hígado, el páncreas de ese color. Y esta perdió sangre, pero en cantidades industriales. Entonces, eso tiene que ser documentado también y me va a ayudar a dar base a mi diagnóstico de shock hipovolémico. ¿Se dan cuenta? O sea, no es tan difícil. Es cuestión de agarrarle la práctica e ir en diferentes casos analizando, analizando, analizando. ¿Ok? Esa no es la preguntita, ¿no? Pero siempre aquí el asunto es comenzar por el principio. Detectar cuál es la causa básica, el punto inicial. Y eso a qué lleva. Y eso, en segundo lugar, a qué lleva finalmente. Podemos llenar dos líneas nada más, que sería la causa básica y la final. Eso es también aceptable. Pero en la gran mayoría se pueden establecer hasta tres causas de muerte: la básica, la intermedia y la final. Acá hay unos casitos que vamos a pasar a exponer. La mujer de 50 años fue admitida en el hospital vomitando sangre y fue diagnosticada con hemorragia por varices esofágicas. La investigación reveló hipertensión portal. La mujer tenía una historia de infección por hepatitis. 3 días después de su ingreso, muere. ¿Cómo llenamos el certificado de función? Acá está. Me dice, admitida por un hospital vomitando sangre y fue diagnosticada con hemorragia por varices esofágicas. Ahí está. Perdón. ¿Dónde estamos aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, se me está pasando aquí. Ahí está. Ya. Entonces, hemorragia de varices esofágicas. Algunos podría ponerse acá también ruptura patológica de varices esofágicas. Entonces, porque sí, las venas esofágicas no deben romperse nunca, salvo que soporten pues, una hipertensión portal tremenda que no están preparadas para soportar y se rompen, ¿no? Por eso es que el cirrótico, la gran mayoría de cirróticos fallece por ruptura de las varices esofágicas y por hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, hemorragia varices esofágicas se acepta o también puede ser ruptura patológica de varices esofágicas. Esa es la causa final. Finalmente, eso es lo que produce la muerte. Eso lo va a llevar a paro cardiorrespiratorio y irreversible y fallecimiento. Pero ¿a qué se debió la hemorragia de varices esofágicas? A una hipertensión portal. ¿Y esta hipertensión portal a qué se debió? A la cirrosis hepática, ¿no? ¿Ok? La cirrosis hepática. La cirrosis hepática, ¿a qué se debe? Hay el dato que la persona esta sufrió de hepatitis B, ¿cierto? Antes de eso no se tiene mayores datos, entonces esta sería la causa básica de la muerte. Aquí comenzó todo el evento, toda la cadena de eventos fisiopatológicos, así se define la causa básica. Punto inicial de la cadena de eventos fisiopatológicos que lleva finalmente a la muerte. Hepatitis B produce cirrosis a través de muchos años, muchas veces. Luego esto lleva a una hipertensión portal y esta hipertensión portal finalmente hace de que las varices esofágicas se dilaten, se rompan y sangren, ¿no? Esa sería la lógica entonces de enfocar en las causas de muerte. ¿Ok? Respecto a la aplicación, acá tenemos otro casito. Un hombre tenía diagnóstico de adenoma de próstata. Presentó hipertensión secundaria a pielonefritis crónica. Desde hace un año fue diagnosticado de diabetes. Él muere con hemorragia cerebral. La diabetes usualmente siempre presenta complicaciones de problemas de infarto, de hemorragias cerebrales, ¿no? Entonces, ¿cómo organizamos los datos acá que tenemos en este caso?
La causa de muerte terminal o final fue la hemorragia cerebral, causa inmediata. Esta hemorragia cerebral, ¿a qué se debió? A una hipertensión secundaria, ¿cierto? ¿La hipertensión secundaria a qué? A pielonefritis crónica debido a obstrucción. Y esta pielonefritis obstrucción tiene como antecedente la adenoma de próstata. O sea, esta es la causa básica de la muerte. Y ya después de esto, o antes de esto, no existe ninguna. La diabetes mellitus es considerada aquí, en este caso en la otra sección, sección segunda, es una causa contribuyente. No interviene directamente en la muerte, pero sí contribuye, ¿no? A que se acrecienten efectos secundarios, una serie de situaciones y llevan finalmente a la muerte de la persona. Pero bien, es cuestión de ir ensayando y ordenando las causas de muerte. En la explicación, ahí lo tienen ahí, esto para que lo sigan estudiando. Hay casos en que yo realmente en mi práctica forense he visto muy pocos en que solamente se pone una sola causa nomás. Este sería uno de los casos. Un hombre de 56 años relata dolor fuerte precordial y disnea. Muere a las 3 horas de iniciados los síntomas. El paciente muere antes que realice... Ah, perdón, esto es anterior. Acá ya, este es el caso más digamos, presentable. Hombre de 56 años relata fuerte dolor precordial y disnea. Él muere a las 3 horas de iniciados los síntomas. El electrocardiograma y niveles de enzima confirmaron el diagnóstico de infarto de miocardio. Él no tenía ninguna otra enfermedad. Fue descartado, se investigó antecedentes patológicos, no hay ninguna otra causa. ¿Cómo se enfoca esto? Solamente con una sola causa, que vendría a ser la causa básica y la terminal a la vez. Es raro, pero sí, además los que presentan estos temas también, en el MINS eso lo consideran como situación digamos, única, ¿no? Pero tiene que uno estar seguro de que no existen otro tipo de elementos, otro tipo de diagnósticos, ¿no? Se haya alejado o descartado de que hay otro diagnóstico, entonces podremos tomar en cuenta solamente una causa. Sinceramente, en la práctica no he visto yo en los certificados que he emitido poner solamente una sola causa de muerte, ¿no? Siempre veo mínimo dos, ¿ok? Y casos que tienen que ver con situaciones ya traumáticas, que eso ya son patrimonio nuestro desde el punto de vista médico legal o médico forense. Hombre de 23 años, saludable, fue golpeado por un camión, sufrió fracturas múltiples en todo el cuerpo. O sea, politraumatizado, ¿no? Muere de choque hipovolémico, ¿no? Cerca de 1 hora después de la entrada de emergencia en el hospital. ¿Cómo organizamos la causa de muerte? Bueno, aquí ponen peatón atropellado por camión. Nosotros aconsejamos simplemente que se ponga suceso de tránsito o hecho de tránsito, porque con estas especificaciones muy pormenorizadas, uno tendría que haber estado en el momento, o sea, ser testigo en el hecho de tránsito o el accidente de tránsito. Y usualmente nosotros no somos testigos de esos hechos, pues. Nos llegan ya pacientes referenciados en ese sentido. Por eso preferí no ponerlo con tanto detalle, sino simplemente hecho de tránsito o suceso de tránsito. Ni siquiera atropello ni nada, porque nosotros no sabemos si realmente fue un atropello o no, ¿no? ¿Esto a qué llevó? Que tenía múltiples fracturas. Ya, puedo poner múltiples fracturas o también es válido ponerle politraumatismo o politraumatizado. Y shock hipovolémico, ¿por qué? Porque al momento de hacer la necropsia se ha examinado pues palidez intensa de órganos, pérdida de hecho por estas múltiples fracturas, pérdida de abundante cantidad de sangre, ¿no? Palidez intensa de órganos, lo que hace de hecho deducir que este señor ha estado en un shock hipovolémico por la gran cantidad de sangre perdida. Ellos en el hospital o en el servicio de emergencia se han tenido ocasión de poner la secuencia de espacio y de tiempos, porque les llega referenciado de esa manera. Le ponen hace 5 horas de la entrada, fue el atropello. Hace 5 horas la fractura, que eso sucede casi pues ahí de inmediato. Y el shock hipovolémico se estableció hace 1 hora, ¿no? O sea, no murió inmediatamente, sino producto de él, que se ha desangrado entre el shock hipovolémico y fallece.
Otros solamente no ponemos nada en esto, no ponemos en blanco porque no conocemos los tiempos que han pasado entre un evento y otro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se les invita a analizar casos y hacer con toda tranquilidad ensayos. Oye, ¿qué podemos poner aquí? Podemos ponerlo de una manera, puede ser de otra. De repente otro tiene otra visión, no puede agregar mejoras en los diagnósticos de tal manera que se haga el mejor llenado del certificado de función en ese caso. Siempre es recomendable que estos casos en los cuales hay violencia o sospecha de criminalidad, el caso de hecho está encaminado al médico legista, en que inmediatamente los médicos que lo reciben en emergencia comunicarse con la policía avisa al fiscal de la jurisdicción, el fiscal de la jurisdicción dispone el levantamiento de cadáveres para necropsia del hecho de ley por ser un hecho violento, ¿no? La causa básica de la muerte está en la línea C, claro que sea la última línea de la parte inferior. Eso es lo que se recomienda, ¿no? El legista debe llenar la causa básica de muerte como la circunstancia que inició la cadena de eventos que llevó a la muerte. Es lo que es la definición de causa básica, ¿no? El punto inicial. Si descubrimos el punto inicial, ya tenemos el resto casi ya seguro que se va a llenar adecuadamente, ¿no? No es suficiente llenar la lesión, evidentemente, dar la mayor especificación posible, ¿correcto? Estas son cosas complementarias. Ustedes ahí lo tienen a disposición el PDF. Todo, ya sea PPT o PDF que utiliza, queda en el aula virtual. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo claro, doctor. Todo Ok. claro. Y vuelvo a repetir, no, ustedes no van a hacer una repetición de la clase teórica, tienen que traer cosas nuevas, tiene que verse la iniciativa, la creatividad de ustedes, del grupo expositor, ¿no? Entonces, tienen que abordar en estos casos, por ejemplo, y desde ahora le voy recomendando, aparte de las indicaciones de cada uno de sus docentes, ¿no? Todos los seminarios tienen que llevarse a cabo teniendo en cuenta estos tres elementos importantes. El primero es definir bien el tema, ¿no? ¿Cuál es tomamos el certificado de función? ¿Qué significa eso? ¿De dónde vino? ¿Es invención nuestra? ¿De Perú? ¿Vino de otra parte? ¿Vino de Marte, de la Luna? ¿No? ¿Quién lo puso de moda? ¿No? ¿De dónde viene? ¿De una instancia internacional? ¿Cómo es así que ha ido mejorando en el transcurso del tiempo? Ahí comienzan a introducir la idea del SINADEF, ¿no? Luego, el segundo elemento es la base legal. Recuerden que están en el curso de medicina legal. Y tenemos que hablar de leyes, de normas, de directivas, de código penal, código procesal penal. Entonces, ese documento, ¿no? Que es tema de la exposición, tiene que tener un respaldo de tipo legal, ¿no? O alguna directiva, una resolución, una ley, una norma, ¿no? ¿De dónde vino? ¿De dónde está respaldado? Luego, y en tercer elemento importante, la casuística, que les digo yo, te traigan para que los grupos que son el auditorio, o sea, los que no exponen, puedan ustedes presentar así como han presentado yo estos dos, tres casitos y puedan opinar, puedan ensayar ahí y sigan ensayando todo el tiempo que tengan hasta que ustedes se titulen y se colegien, permanentemente estén ensayando este tema y otros, por supuesto, ¿no? Tanto en nuestro curso como de otros cursos. Pero esto, yo les aseguro que sí o sí, en algún momento ustedes van a tener que llenar su primer certificado de función. Y si no están debidamente preparados, se les va a hacer bolas, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, es una recomendación. Entonces, todo tema que van a ser tratado
tiene que pasar por esos tres elementos, además de lo que les indique cada uno de los docentes, ¿no? Y tiene que verse, pues, que ustedes han revisado información, que no solamente han copiado y pegado, sino que la han interpretado, la han resumido y han sido capaces de poner en un PPT 5 o 6 líneas y a partir de ahí exponer, hablar. Porque se van a poner 20, 30 líneas, entonces solo me están copiando, pegando, y eso no es ningún logro, o sea, eso no amerita ponerles ninguna nota buena. Además de esto, puede haber creatividad de parte de ustedes en mejorar y aportar otros temas, aparte de los tres básicos que les he mencionado. He visto que otros grupos, por ejemplo, en semestres anteriores, han hecho revisión estadística, comparativa. Certificado de función no sería bien interesante de revisar los países sacando más alrededor nuestro de Latinoamérica, cómo lo utilizan. Lo utilizan igual que nosotros, de repente tienen otro procedimiento, ¿no? Lo de SINADEF, meterse a SINADEF, obtener estadísticas, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Dar luces nuevas, diferentes al tema. No repetir la misma clase teórica, vuelvo a repetir, ¿no? No repetir, no es una clase teórica, es un seminario donde tienen que ustedes analizar el tema, ¿no? Cuestionarlo, traer propuestas ante algún problema, propuestas de solución de ese problema, cómo mejoramos el certificado de función, cuáles son las falencias que ustedes han encontrado al revisar el tema. Necesitamos que salga un decreto supremo de que refuerce, no sé, se me ocurre, la instalación o que llegue la señal de internet a todos ¿cómo se llama? Los puntos más alejados de nuestro país. Eso falta, y eso tiene usted que sugerirlo. O de repente ahorita ya está bien avanzada la llegada de señal de internet, lo cual es lógico, ¿no? No es cierto, pero investigar acerca de eso y ver, porque tiene que ir mejorando todo este tipo de situaciones a propuesta de ustedes. Ustedes se van a convertir de una u otra manera en algún momento en agentes de cambio, de propuestas de cambio. Ujú. ¿Ok? Bien, ahora sí entonces, lo quedó claro, vamos a proceder a el llamado del listado. A ver, por favor, unos segundos. A ver, responden al llamado, por favor. Acuña, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Alarcón, Alarcón Cutimbo, Alata, Presente, doctor. Alarcón está presente, pero no puede usar su micro, dijo en el chat. ya, ok. Antón, Antón Ramírez, Astocasa, Presente, doctor. Buenos días. bueno, buen día. Caballero, Caballero, Chávez, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Chirito, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Cipra, Cipra Adriansen, Doctor, buenos días. buen día. Cisneros, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Escudero, Escudero Macero, Macedo, perdón. Flores Román, Flores, Franco, Franco Balbín, Galvez Bolaños, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Garavito,
Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Gaspar. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Gómez. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Guillén. Presente, doctor, buenos días. Muy buenos días. Herrera. Cañari, doctor. Herrera Cañari, sí. Sí, presente, doctor, buenos días. Buen día. Herrera Guevara. Presente, doctor, buenos días. Muy buenos días. Hidalgo. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Guamán Mejía. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Guamán Tarazona. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Iturrizaga. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Julca. Julca Cárdenas. Landeo. Landeo Ojeda. Lazarte. Lazarte Sánchez. Loaiza. Presente, doctor Loaiza, buenos días. Buen día. Melchor. Melchor Espesuras. Melchor, no se encuentra. A ver. Mendoza Chipana. Presente, Mendoza doctor, buenos Chipana. días. Mendoza. Buenos días. Mendoza Córdoba. Mendoza Córdoba. Mesa Cárdenas. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Morillo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ojeda. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Ordaya. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Osorio. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Pachas. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Paico. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Palti. Palti Merino. Paredes. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Pichota. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Ríos. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Rivera. Presente, doctor, buenos días. Robledo. Robledo Guamaní. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Rodríguez. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Sandoval. Sandoval, presente, doctor, buenos días. Buen día. Cifuentes. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Silva Ailas. Silva. Solís. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Zulca. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Valencia. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Valer. Valer. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Vega. Vega Ruiz. Belis. Belis. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Vidalón. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Vilches. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Yaranga. Yaranga. Buenos días, doctor. Yaranga. Sí, doctor. Buen día. Zavala Guillén. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Zavala Párraga. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Zúñiga. Presente, doctor, buenos días. Ok. A ver. Última llamada a los que no han respondido. Antón Ramírez. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Caballero. Presente, doctor, buenos días. Caballero Marcelo. Sí, Ah. ajá. Escudero. Flores.
Presente, doctor, buenos días. Galvez, Ulca, Presente, doctor, buenos días. Landeo, Lazarte, Melchor, Mendoza, Córdoba. Doctor, disculpe, Gales presente. Ya lo había indicado ¿Qué? presente hace un momento. ¿Qué Galvez. cosa? Gales presente, digo. Doctor, Galvez. disculpe, Franco Balbín no Sí, llamó, Gales doctor. Bolaños. Sí. Galvez, si estás presente, pues yo estoy llamando a los que no han respondido. Eso quiere decir que los demás están presentes. No, no, sí, pero me llamó de nuevo, por eso respondo. Ah, bueno, ya, bueno. Gracias. Ya me hizo perder el Landeo no está, Lazarte tampoco está, Melchor tampoco, Mendoza, Córdoba tampoco está, Palti tampoco, Presente, doctor Palti. Palti ya. No, traten de conectarse, por favor, oportunamente. Ya voy a borrar esto de la segunda oportunidad. Para que Doctor, no me responda la primera, doctor, disculpe, listo. Franco Balbín no llamó, doctor. No sé, ya llamé yo estoy haciendo la segunda llamada. Silva Islas, nada. Vega Ruiz, Presente, doctor, buenos días. Vega. Sí, doctor. Ay, ¿qué pasó? Pero estoy llamando y nada, ya, ahí cerramos. 4 faltas y 56 asistencias. Muy bien. Ok, entonces ya con cada uno de los docentes se está coordinando el desarrollo de las prácticas, también igualmente los seminarios, y ese viene el primer seminario que justamente tiene como tema la situación del documento de certificado de defunción. Las prácticas, de acuerdo al docente donde estén practicando, van a observar un procedimiento, en este caso mis alumnos y los del Rotacuda, un procedimiento de necropsia médico-legal. Los alumnos del doctor Yoshimar Quispe van a desarrollar eh, exámenes en personas vivas, ¿ok? Y terminado la visita de cada uno de los grupos con sus diferentes docentes, haremos una rotación. O sea, lo que han visto reconocimiento de personas vivas, el doctor Quispe, pasarán conmigo y con los Rotacuda a observar necropsias. Los que han hecho necropsias, observaciones de necropsias conmigo y con Takuda, pasarán con el doctor Quispe. ¿Ya? O sea, hemos eso puesto ya en la rotación de hace varios semestres, así que sí alcanzamos en las fechas. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿Alguna disculpe, inquietud? Sí. parece que no me llamaron. Soy Franco Balbín, doctor. ¿Cómo que no te movimos? Ya, bueno, ya cerré la lista. No han prestado atención, pues, lamentablemente. Llamo una vez y la segunda vez es a lo que no han contestado. Ok, Sí, o sea, doctor. si no has escuchado tu nombre en la segunda vez es porque estás presente, es obvio. Muy bien. Más atención para la próxima, por favor, ¿eh? Muy bien, nos encontramos entonces el próximo miércoles en clase teórica y con cada uno de sus docentes en las coordinaciones con las clases prácticas y desarrollo de los seminarios. Ok, muy buenos días.